Gracias por la presencia y por hacer los esfuerzos de estar con nosotros para escuchar y compartir el tema que nos concierne en el día de hoy. La Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, por medio a su Observatorio Judicial Dominicano, les da la bienvenida en esta agradable tarde, ya casi noche, ¿verdad?, aderezada con los inconvenientes del tránsito, pero con la mejor de las satisfacciones, que es llegar a este escenario a descubrir conocimiento por medio de la cosecha que regala el esfuerzo. Damos la bienvenida también a muchos amigos, grandes amigos que hemos tenido aquí, hemos compartido antes de dar inicio. Realmente no hacemos mención porque no han pagado promoción ni nada, ¿verdad? Antes de... Mentira, los queremos mucho. Gracias por acompañarnos. La búsqueda de la justicia es un anhelo de todo ser humano. Y como tal, el Estado debe satisfacerlo desde que asume por sí el monopolio de la jurisdicción y proscribe aquella que se realice por mano propia. Pero al aproximarnos al problema no es fácil congeniar ideas, aspiraciones, criterios, forma de ver las cosas o encarar la vida y los problemas y, por supuesto, de entender la justicia. El parámetro de lo que es justo ha variado en todos los tiempos e incluso en el nuestro. En un mismo país tampoco nos ponemos de acuerdo en lo que para todos sería un orden justo o lo justo. Sin embargo, estoy convencido de que un Estado constitucional, social y democrático de derecho tiene como uno de sus fines la búsqueda de la justicia. Y esto lo hará a través de cada uno de los órganos del poder estatal, donde el legislativo y el judicial adquieren particular relevancia. La justicia se hará principalmente desde la ley y el juez. La primera, en cuanto al baremo positivista de lo justo. El segundo, como aplicador de la norma al caso concreto y en cuanto al hacedor de justicia. Es decir, en la labor judicial no podrá el juez aplicar su justicia o su concepción íntima y personal sobre lo justo o injusto, sino aquella previamente establecida por el legislador. Si no fuera así, y si la valoración de lo justo o injusto dependiese de cada persona en particular, en este caso del juez, o no existiese un punto de apoyo, que es la ley, que permita otorgar previsibilidad a nuestros actos, estaríamos en el enorme pantano de la inseguridad, la arbitrariedad y, por qué no, de la injusticia. La búsqueda de la verdad consiste en ver el proceso como el instrumento idóneo de la jurisdicción, del que disponen los jueces y tribunales para buscar o descubrir la verdad anhelada y por ende alcanzar la justicia. Una decisión judicial fundada en la falsedad o la mentira no sería una decisión justa. Por ello, el mandato constitucional de buscar la verdad en el proceso es también el anhelo de la justicia de todo ciudadano. Verdad y proceso ser vistos como contradictorios o antagónicos, sino más bien como complementarios y hasta simbióticos. El proceso es necesario para alcanzar la verdad y esta debe ser el sustento de la sentencia con calidad de cosa juzgada. Por último, y para tratar el tema que nos concierne en el día de hoy, la verdad en los procesos judiciales, nos acompañan dos grandes jueces y un gran jurista, a pesar de sus juventudes acumuladas, aunque no me refiero a los años de su edad, ¿verdad?, sino a las horas de estudio y prácticas en sus áreas. Y son ellos los magistrados licenciados Miguel Ángel Díaz Villalona y Argenis García, y el licenciado Harold Modesto. Primer turno, con el objetivo de tratar el tema dentro de esta ponencia principal, es el rol que juega la verdad en los procesos civiles y penales en la República Dominicana, a cargo del magistrado Miguel Ángel Díaz Villalona. Miguel Ángel Díaz Villalona posee una licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, especialista en redacción expositiva y argumentativa de las decisiones judiciales, con estudio a nivel de maestría en procedimiento civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, máster en redacción expositiva y argumentativa de las decisiones judiciales por la Universidad de Jaén, España,
En su ejercicio profesional se ha desempeñado como docente de las asignaturas Argumentación Jurídica, Razonamiento Jurídico y Teoría General del Derecho, en la Escuela Nacional de la Judicatura, así como juez de paz especial de tránsito del municipio de Baní, juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente Distrito Judicial de Peravia. Actualmente funge como juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Con ustedes, y un fuerte aplauso al magistrado Miguel Ángel Díaz Villalona. Gracias, Gustavo. Buenas noches a todos los presentes. Antes que todo, es de buen ser humano la gratitud, agradecer a la Fundación por la invitación a compartir en esta tarde de hoy uno de los temas que más discusiones en distintos ámbitos del conocimiento genera, que es el tema de la verdad. Y de manera concreta, la verdad dentro de los procesos judiciales. Gustavo, en su introducción, señalaba un aspecto que hay que tener muy en cuenta a la hora de abordar este tipo de temas. El contexto en el que tienen que entenderse los procesos judiciales en el presente ha cambiado y ha evolucionado de manera tal en que no se puede entender el proceso como se entendió en un momento desde un punto de vista instrumental en el que solo era un escenario para dar solución a un conflicto que tornaba diferencia entre distintas personas. El proceso sigue siendo eso, pero hoy en día el proceso, además de ser un escenario para la solución de un conflicto, la solución de ese conflicto tiene como estándar la averiguación de la verdad de los hechos que dieron lugar a la controversia. Mientras más nos acerquemos a la verdad de esos hechos que generaron la controversia, más vamos a estar cerca de lo que bien señalaba Gustavo, de una solución justa. Que al final de todo, en la labor jurisdiccional o en los procesos judiciales, el valor central dentro de la solución de un conflicto, de un proceso judicial, es el valor justicia, que constituye uno de los principios supremos de nuestro Estado constitucional de derecho. Aceptar que la verdad juega un papel importante dentro del marco de un proceso judicial no es una cuestión pacífica. Y tiene ribetes no solo dentro de un ribete ontológico, sino también tiene un background o una esfera de contenido filosófico que es necesaria su comprensión previo a adentrarnos a los procesos judiciales para comprender su relevancia a lo interno de un proceso judicial. Sobre el tema, en sentido general, hay cuatro críticas de por qué la verdad no puede aceptarse como fin dentro de un proceso. La primera es, y siempre sale dentro de la discusión, dentro de poco va a salir, de que en los procesos judiciales no se puede conseguir la verdad porque no se logra una verdad absoluta, que lo que se logra es una verdad relativa. Esa es la primera crítica. Que como depende de un sistema probatorio, de unas reglas propias del ordenamiento jurídico, la construcción de esa verdad no es absoluta y que por tanto es una verdad relativa y en vía de consecuencia no es trascendente tener la verdad como un fin del proceso. Otras de las críticas es respecto a por qué la verdad no puede estar dentro de un proceso judicial es que el diseño de los procesos no cuenta con el tiempo ni con los medios idóneos para que se agote toda una actividad epistemológica en la averiguación de la verdad. Hay plazo razonable, hay dificultad en la obtención de los medios de la prueba y que por eso no tiene sentido hablar de verdad a lo interno de los procesos. Una tercera crítica tiene que ver con el hecho de que lo que se construye en el marco de un proceso es una verdad formal, no una verdad material. Y ahí empieza todo una crítica en torno a estos aspectos. Cada uno de estos elementos
sirven como detractores para sostener el rol de la verdad en el marco de un proceso judicial. Frente a eso, hay un autor que sirve de base epistémica a nuestra intervención. Vamos a usar a Michel Tarufo en su obra La prueba de los hechos, y también otras obras, Simplemente la verdad, y sobre todo un trabajo muy reciente que hizo para el Tribunal Superior Electoral de México, que se llama Verdad, Prueba y Motivación de las decisiones, de los hechos en las decisiones judiciales. Van a servir como el elemento de validez en lo que yo intentaré en estos 15 minutos explicar. Y un cuarto punto, que casi lo olvido, es que la verdad en el marco de un proceso judicial resulta irrelevante. Y resulta irrelevante porque al final de cuentas el proceso tiene un único fin para este tipo de concesión respecto al proceso judicial, que es la solución de un conflicto. Ya intentaré demostrar que en este poco tiempo que no simplemente en el marco de un proceso el fin único del proceso es la solución de un conflicto. Estas críticas se pueden clasificar en 4 grupos. Hay críticas teóricas, ideológicas, imposibilidad práctica, que tiene que ver con el tiempo, el plazo y demás, y una que siempre, y sobre todo en el contexto de una argumentación jurídica, es que en un proceso judicial lo que se lleva a lugar es un juego retórico, un juego en el que tendrá ganancia de causa aquel que logre persuadir al juez, en todo caso, y que en el marco de este juego retórico no tiene la relevancia a la verdad, porque al final todo es persuasión, no hay nada de convencimiento, lo cual no es cierto. Y vamos a ver que no es así. Frente a eso, frente a estas críticas, Tarufo plantea lo que se conoce como la verdad posible. Y respecto de la primera crítica en torno a que no existe verdad absoluta y que lo que se hace en un proceso judicial es una verdad relativa, el autor señala algo que me parece sumamente importante para entender la concepción de lo que es un proceso judicial, en torno a que ni siquiera en las ciencias exactas, llamemos física, biología, hoy en día se puede hablar de una verdad absoluta. Siempre hay una verdad relativa en el sentido de que se construye a partir de lo que puede ser demostrado dentro del marco de las ciencias exactas. Y lo mismo ocurre en el marco de un proceso judicial. Hay que desterrar ya esta distinción que para mí no contribuye a la discusión entre verdad absoluta y verdad relativa, porque al final la absoluta está de plano descartado de que no existe y de que solo existe una verdad relativa y contextual, que va a depender de los medios probatorios, en el caso del proceso judicial, que pueda ser demostrado. Y esto tiene toda una lógica desde el punto de vista científico, porque no se puede dejar de lado lo siguiente. ¿Qué es lo que hace una ciencia exacta? Se formula una hipótesis, se somete a métodos de averiguación para demostrar esa hipótesis. Lo mismo que ocurre en un proceso judicial. Una parte tiene una pretensión civil, penal, laboral o cual que sea la materia, y abona a esa pretensión o hipótesis, llamémoslo en el mismo sentido, guardando la distancia, y a través de unos medios probatorios intenta demostrar la veracidad de su afirmación. Ocurre tanto en la ciencia exacta como en la ciencia del derecho. Lo segundo es que si vamos a aceptar de que lo que existe es una verdad relativa en el marco de un proceso judicial, entonces, ¿cómo debe operar esta verdad relativa en el marco de un proceso judicial? ¿Qué dice la dogmática? Aquí no podemos hablar de una lógica en el mismo sentido que la ciencia es exacta.
aquí tenemos que hablar de una lógica inferencial, o una lógica de correspondencia o lógica de probabilidad. Pero no una lógica de probabilidad en el sentido cuantitativo, sino una lógica en el que la conclusión sea el resultado de los enunciados anteriores. Todos aquí y los que no, paso a explicar. ¿Qué es una decisión judicial? Es una estructura silogística que tiene una conclusión que se llama parte dispositiva, lo que todos los abogados vamos cuando vamos a retener una sentencia. ¿Qué decidió el juez? Se declara culpable a Juan Pérez, pero ese enunciado, que es una afirmación comprobada por el tribunal, depende de un enunciado anterior, una información anterior que dice que Juan Pérez fue observado por un testigo cuando mató a Pedro Báez. Obviamente que ese enunciado final depende de enunciados anteriores. Y esto implica que en el marco de un proceso judicial, la verdad construida y demostrada es una lógica inferencial o una lógica deóntica desde el punto de vista de von Wrigg. ¿Por qué? Porque también las leyes, el contenido de las leyes, que son el material con el que se construye la verdad en el marco de los procesos judiciales, son enunciados. Y esto tiene un elemento indispensable para comprender. Von Wrigg lo llama los elementos de las prescripciones. Y uno de ellos es la condición de aplicación. O, si queremos un lenguaje más, antecedente consecuente. Tienen que darse ciertas circunstancias para que pueda ser aplicada la norma. Sigue habiendo una relación de enunciados. Pero para saber si se da la condición que establece la norma para poder aplicarse, tiene que ser demostrado. Si no se demuestra la condición de aplicación que establece la ley, no se puede dar la consecuencia y no se puede dar la conclusión en la decisión. Sobre todo que el juez en todo caso tiene la obligación de siempre decidir. Y tiene que tener muy claro que la forma en cómo se construye la verdad en el marco de un proceso judicial sigue la misma lógica de las ciencias exactas. Solo podrá dar por cierto lo que ha sido demostrado. Y de ahí lo que tiene que ver con esta verdad relativa. Eso desde el punto de vista teórico. Ahora, desde el punto de vista ideológico, aquí sí entra en juego lo que Gustavo señalaba al principio. Hoy hablamos de decisiones justas, pero ojo, estas decisiones justas tienen una relación doble con la garantía del debido proceso, tanto en su dimensión formal, que es que se cumplan cada uno de los procedimientos que establece la ley, pero hoy es aceptado que hay que hablar de una dimensión sustantiva del debido proceso, en el sentido que se consideran justa no solo la decisión que cumpla con el procedimiento, sino la que más se apegue a la verdad de los hechos argumentados. Por eso la Corte Interamericana en algunas decisiones habla de cosa juzgada relativa, que no se puede hablar de cosa juzgada cuando no se ha dado con una averiguación de los hechos de manera que puedan ser demostrados como ciertos, y por eso ha anulado proceso. Incluso la República Dominicana, a propósito de estos días, en el caso, no recuerdo el caso ahora, anuló una decisión por este criterio de la cosa juzgada relativa, que no se puede hablar de cosa juzgada porque no hubo una averiguación real de los hechos de forma que pueda ser demostrado. Respecto de la imposibilidad práctica, que es una de las críticas a la verdad dentro del marco de los procesos judiciales, ojo con esto. Los mismos problemas que tiene la investigación científica se dan en el marco de un proceso. ¿Qué quiero decir con esto? En una investigación científica siempre va a haber problema de presupuesto. Si no hay un presupuesto para realizar la investigación, no se va a poder demostrar nada. Siempre va a haber un tema de tiempo en el que tiene que presentarse un informe final respecto de la investigación científica. Esos mismos problemas lo tiene el proceso judicial. Ya había anunciado que hay unas reglas
hay unas reglas probatorias, en unas más exigentes que en otras, pero eso no puede ser una razón de peso para decir que la verdad no tiene un rol importante dentro del proceso judicial, sino todo lo contrario. Hay que ser consciente de esto. Y sí, eso aquí sí concedo un poco de razón a esta crítica. Lo que debemos hablar es de procesos diseñados en el que hay mayores o menores obstáculos para la consecución de la verdad. Pero siempre la verdad va a ser un fin dentro del proceso, con la salvedad de que no podemos hablar de verdad absoluta, sino de verdades relativas y contextual, y que depende del material probatorio dentro del marco de un proceso para la consecución de la misma. Explicado todo esto, de manera puntual, hay una situación. Hay dos concesiones que establecen, una que la verdad no juega un rol importante dentro del proceso judicial, que es la concesión revisionista, que entiende un poco de lo que para mí no es la tendencia en la actualidad, en el sentido de que para esta concesión el proceso solo debe plantear una solución al conflicto sin más. Es más, no debe ser, la verdad no debe ser como no es un fin del proceso, no tiene por qué ser perseguida. Frente a esta está la concesión publicista, de la cual es la corriente más predominante en la actualidad, y que sí tiene un rol importante, la verdad, dentro del marco del proceso. Y esto, que parece muy filosófico, muy aéreo, tiene cabida en la realidad de los procesos judiciales dominicanos, y con esto casi ya voy terminando. Y una revisión rápida de la legislación vigente te da una clara. Vamos a comenzar con el que más pasión genera, el derecho penal. No sé por qué, pero rápido. Vemos el artículo 79, 87, 100, 211, 235 y en especial el 313. El 313, ¿por qué me voy a detener aquí? Porque eso es un artículo reservado para el juicio. Y dentro de las directrices que se le da al juez dice, debe detener toda discusión que ponga obstáculo para la averiguación de la verdad de los hechos. Pero desde el 79 el Código Procesal Penal le viene diciendo a las autoridades investigativas, su función es recopilar todos los medios de prueba, hacer la investigación que lleve a la averiguación o demostración de la verdad de los hechos. En el tema probatorio, en el 171, respecto de la admisibilidad probatoria, dice que será admisible todo medio de prueba que tienda a la averiguación o demostración de la verdad de los hechos. Un texto vigente y que constituye un hito dentro de la reforma procesal de los sistemas procesales dominicanos tiene muy claramente marcado el tema de la verdad como un fin dentro del proceso penal. Pero vámonos a otro más antiguo y que todavía estamos esperando su reforma, el Código de Procedimiento Civil. Cuando habla de los informativos testimonial, le ordena al juez que puede producir el informativo testimonial con fin de lograr la verdad de los hechos. Y lo dice en varios artículos. Hace referencia a la verdad en el 87. En la revisión civil, ya cuando una sentencia es definitiva, presume incluso tanto la buena fe que tienen que tener las partes, que es objeto de revisión civil, si después de haberse dictado sentencia se encuentran documentos que la parte contraria tenía en su poder. Al final, lo que le interesa al proceso civil penal, al proceso en sentido general, es la demostración de los hechos de la causa, con todos los problemas que
le he señalado que implica y que están presentes tanto en las ciencias exactas, física, biología, etcétera, como, porque no debemos olvidar que el derecho es ciencia social, y como tal, dentro del rigor de ciencia tiene que tener muy claro la demostración. Y la demostración en el marco de un proceso judicial son los hechos de la causa. Finalmente, y con esto termino, ¿por qué la verdad tiene y debe tener un papel relevante en los procesos judiciales? En el proceso con sentido general. Tarufo, en una obra que se llama Prueba, Verdad y Motivación de los Hechos de las Decisiones Judiciales, él hay un apartado que dice el valor de la verdad y establece características de la verdad. Dice, la verdad tiene un carácter moral. A nadie se le ocurrirá que en la producción de un conocimiento científico como el que pretendemos los abogados, se debe tener como punto de partida en la construcción de un conocimiento y sobre todo en las decisiones judiciales de una autoridad pública, tenga como punto de partida hechos falsos. Entonces, este carácter moral que tiene la verdad es tan relevante que dentro del proceso judicial tiene que estar presente, porque los hechos falsos no pueden ser presupuesto de una decisión judicial. El carácter político de la verdad como tal. La verdad es un elemento esencial dentro del carácter democrático de un Estado, que implica que el engaño, la manipulación, no tiene cabida en un Estado constitucional democrático de derecho, pero tampoco puede tener cabida dentro de un proceso judicial. ¿O por qué se castiga entonces la deslealtad procesal? ¿O por qué la mala práctica judicial? Es por este carácter político que tiene en sí misma la verdad. Y es un valor, también tiene un valor fundamental desde la teoría del conocimiento. Como ya les había advertido, la construcción de una decisión judicial producto de un proceso de esta naturaleza se compone de enunciados cuya conclusión es una cadena de enunciados y que tiene una trascendencia desde el punto de vista del conocimiento y sobre todo epistemológico, porque las decisiones judiciales el producto final es un conocimiento. De ahí la importancia de la jurisprudencia, que marca la pauta para cómo tiene que llevarse a cabo determinado tipo de procedimiento dentro del marco de uno. Y por último, la verdad, si tiene estas tres características, también tiene un valor jurídico. Y aquí la posibilidad ideológica conectada con lo que decía Gustavo. Incluso un escéptico de la marca de Jerome Frank establecía, y me permito leerlo para terminar, establecía lo siguiente: ninguna decisión puede considerarse justa si se basa en una construcción errónea, no verdadera, de los hechos que forman el objeto del proceso. Desde este punto de vista, la verdad de la decisión acerca de los hechos constituye una condición necesaria de la justicia de la misma decisión. Y Kelsen, un poco más viejo, ya decía lo siguiente en su obra El concepto, al estudiar el concepto de justicia de la decisión judicial, plantea que esta, refiriéndose a la decisión judicial, no es nunca justa si se fundamenta sobre la determinación errónea o inexacta de los hechos, por lo que concluye que la certeza del juicio sobre los hechos es una condición
necesaria para que pueda afirmarse que la decisión judicial es justa. Muchas gracias. Bueno, dar las gracias al magistrado Díaz Villalona por la exactitud de sus razonamientos. A continuación vamos a tratar el tema la verdad en los procesos civiles a cargo del magistrado Argenis García. Es licenciado en Derecho por la Universidad Central del Este, posee estudios de maestría en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Máster en Educación Superior, mención docencia por la Universidad Central del Este y es especialista en Defensoría Pública por la Escuela Nacional de la Judicatura. En su ejercicio profesional se ha desempeñado como defensor público, juez de paz ordinario, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Romana. Actualmente se desempeña como juez miembro del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este. Recibamos con un caluroso aplauso al magistrado Argenis García. Gustavo, buenas noches a los compañeros que nos asisten aquí en este, yo le llamaría círculo de hermandad, ¿verdad? Estamos aquí entre amigos. Y obviamente a la presencia más importante, que es la de ustedes que están apoyándonos con este tema que ahorita hablábamos detrás de cámara, como dicen, Harold, que ojalá que estos temas se conviertan en una discusión del día a día en los corrillos de pasillo y en la comunidad jurídica, porque es muy necesario estos temas que se están abordando. Miren, yo seré breve, sobre todo porque creo que generalmente en estos temas lo más interesante es la retroalimentación y las inquietudes que quizás alguno de ustedes pueda tener, pero sobre todo apoyándome mucho ya en esa base que Miguel Ángel ha sentado sobre el tema de la verdad. La verdad en los procesos judiciales, que en este caso la trataré de llevar al aspecto civil e inmobiliario, sobre todo esta parte especial del derecho civil, y ver cómo en esos dos ambientes se maneja el concepto de la verdad. De entrada, sin que esto pueda convertirse en una disquisición de lo que luego voy a decir, coincido con Miguel Ángel en los aspectos filosóficos principalmente. La búsqueda de la verdad en un proceso judicial definitivamente debe ser el objeto de todo proceso, o debería ser el objeto de todo proceso, sobre todo las diferentes tesis o las diferentes críticas que se han formulado a partir de allí. Pero desde el punto de vista de la estructura, del armazón procesal jurídico que tenemos en República Dominicana, a mí me parece que la finalidad no necesariamente es la búsqueda de la verdad. Creo que en esa cuarta crítica que señalaba Miguel Ángel, que es la solución del conflicto, creo que más ahí es a donde camina el constituyente y el legislador dominicano, y ahora les diré por qué. Yo creo que todos los que estamos aquí, ya seamos vinculados a los quehaceres jurídicos o no, creo que estamos muy conscientes que uno de los temas más escurridizos que hay dentro de esta ciencia es el concepto de la verdad y el concepto del derecho. Si aquí le preguntáramos a cada uno de los que están acá qué es la verdad o qué es el derecho, yo creo que cada uno daría un concepto diferente, y se han llenado estanterías y estanterías de libros acerca de todas estas teorías. De manera que no es tarea fácil el tema de la verdad. De ahí que, como decía Miguel Ángel hace un momento, el tema de la verdad relativa, o lo que el juez pueda constatar como verdad a partir de lo que se le lleva. Iniciaré esta parte con una de las tantas vivencias que a uno se le presentan en los tribunales, que si algún día uno se animara a escribir alguna obra jurídica, yo creo que habría mucho para rato, ¿verdad? Mucho material. Una vez en el área civil, me encuentro con una acción en reconocimiento de maternidad. Son poco comunes, de hecho generalmente uno las encuentra más acciones en reconocimiento de paternidad, por lo que todos ya sabemos y no es necesario aclarar, ¿verdad? Pero en el caso de la maternidad es un poquito más escaso, pero por una realidad dominicana se suelen dar. Esa época en la que tú acudías a la oficialía del Estado Civil y donde tú tenías que mandar al alcaide del lugar o a la comadrona del lugar con un grupo de declaraciones a caballo fuera de la ciudad a la oficialía a hacer las declaraciones.
Y eso ocurría entonces que tú, generalmente la persona que iba a declarar, o no tenía los datos precisos, o, como en el caso que les comento, sencillamente pusieron como madre de la inscrita a la declarante y no a la que biológicamente dio a luz a la persona. Entonces yo en este proceso me llama mucho la atención que la madre, que era la demandada en este caso, la hija la demandaba en reconocimiento de maternidad, obviamente simplemente para un tema de vencer el tema jurídico ante la instancia judicial. Ella se sorprendía cuando le preguntaban a ella: señora, ¿usted es la madre de esa joven que está ahí? La señora se exalta y dice: pero ¿cómo que si soy la madre? Si yo la llevé 9 meses en mi vientre. ¿Cómo usted le dice a una madre que esa no es su hija? Lo que la señora desconoce, quizás jurídicamente hablando, es que para llegar a ese concepto de esa verdad que ella tiene como real y como irrefutable, había que cumplir con un prurito procesal y con una serie de reglas, que son todos esos elementos que generalmente conllevan al tema de que no se consigue la verdad por un tema procesal, por un tema probatorio. Y entonces al final, aquí, sobre todo en nuestra legislación, uno se encuentra con que llegar al concepto de la verdad no es tan sencillo. Sobre todo porque hubo una época, y todavía un remanente de nuestra legislación civil así es, disponía aquella vieja concepción traída del derecho romano, porque recordemos que estamos hablando del Código Civil de 1804 de Napoleón Bonaparte, y aquí en Miendo la Plana, así en letras chiquiticas, mucha gente no sabe, de José Fouché, ese famoso esbirro y escurridizo, la mano negra de Napoleón Bonaparte, pero que muchas de esas páginas de ese Código Civil que andan por ahí se las debemos a José Fouché. Pues resulta que nuestro Código Civil todavía señala aquel famoso adagio de que mater certa siempre es. La madre siempre es conocida. Y quizás algunos de los que están peinando canas acá habrán escuchado, o algunos de los jóvenes habrán escuchado de sus padres, o ese también adagio que se decía en términos coloquiales en nuestra sociedad, que decían las abuelas: los nietos de mis hijas, mis nietos son, pero los de mis hijos no sé si lo son. Eso obedecía a una razón de ser. La madre que lleva a su hijo en su vientre, pues lógicamente, ¿de quién es el hijo? Sin embargo, en nuestra legislación actual, en nuestro derecho, eso no es del todo correcto. Esa conclusión de la verdad no necesariamente es correcta. Porque hoy, incluso con el tema de la maternidad subrogada, ya tú puedes tener incluso una criatura que no guarda ningún tipo de vínculo sanguíneo, ni con la madre gestante directamente, ni con la que le ha dado luz. Lo cual, evidentemente, ya ese concepto decimonónico del Código Civil de que mater certa siempre es, la madre siempre es conocida, y que de hecho está en la legislación de la ley 136-03 en el código llamado impropiamente Código del Menor, en su artículo 62. Ya eso cae en desuso. De manera que llegar a la conclusión de la verdad no es tarea fácil. Y aquí paso al tema de en qué consiste el descubrimiento de la verdad en un proceso judicial. Miguel Ángel habla mucho del tema epistemológico, y yo creo que conceptualmente por lo menos es bueno puntualizar sobre este aspecto, porque a veces uno cree que el que está de aquel lado está consciente de lo que estamos tratando de decir. Primero, el descubrimiento, la búsqueda de la verdad en un proceso judicial, ¿es un problema epistémico o es un problema metodológico? La epistemología básicamente lo que trata es de, a través de una serie de mecanismos históricos, psicológicos, sociológicos, tratan de explicar a cómo se llega al conocimiento y sobre todo la verificación de ese conocimiento para explicar conceptos tan escurridizos como el concepto de la verdad. Mientras que la metodología, que aquí la mayoría lo hemos utilizado en un momento determinado, pues buscará darnos ese método a través del cual yo voy a llegar a una conclusión en mi investigación y por lo tanto ofrecer esa prueba de la hipótesis que inicialmente yo me formulo. De manera que diríamos que el tema de la búsqueda de la verdad dentro de los procesos judiciales es un problema más epistémico que metodológico, o propiamente epistémico. De ahí uno partiría para establecer que la verdad como tal, como concepto filosófico, bien podría ser el objeto de un proceso judicial. Ahora, veámoslo cómo está enmarcado en nuestro derecho, y ahí veamos si ciertamente, filosóficamente, puedo yo decir, por lo menos conforme a nuestra legislación, estamos orientados a la búsqueda de la verdad o no.
Aclaro, insisto, estoy completamente de acuerdo a que ese debería ser el objeto de los procesos judiciales. Y decía ese padre de la teoría de la relatividad especial, Albert Einstein, que más hermosa que la verdad es la búsqueda de la verdad. Porque en un proceso investigativo, naturalmente, uno se encuentra con cosas que finalmente pueden enriquecer más el resultado. Ahora, fíjense cómo nuestra legislación parte de una necesidad humana. Las sociedades civilizadas, cuando se organizan como sociedad, crean mecanismos para resolver los conflictos que se producen dentro del seno social. De hecho, yo creo que aquí, a todos los que hemos estado acá, nos recordaremos de una vieja definición del derecho que nos dieron hace mucho tiempo, de que era un conjunto de normas, reglas jurídicas para mantener la pacífica convivencia de los seres humanos en sociedad. Todo el mundo se aprendió eso. Ahora, ¿en qué consiste mantener esa pacífica convivencia de los seres humanos en sociedad? Bueno, que en la sociedad se van a producir conflictos, porque necesariamente somos seres humanos imperfectos por demás, con intereses diferentes y que tenemos necesidades colectivas comunes. Y en ese proceso pues van a producirse fricciones que lógicamente van a dar lugar a conflictos de cualquier naturaleza, no solamente civil, penal, laboral, inmobiliario, de cualquier naturaleza. Cuando surge un conflicto, entonces yo debo buscar la forma de solucionarlo. ¿Cuál era la manera antigua que teníamos de solucionar el conflicto? En el derecho penal, la mayoría aquí lo conocemos y hasta lo repetimos casi como corrillo de pasillo. La regla aquella del ojo por ojo, diente por diente, del código de Hammurabi para acá, la venganza privada y toda esa parte histórica que ustedes conocen. Lo que implica que las sociedades organizadas tuvieron que buscar un método civilizado para darle una solución al conflicto, porque evidentemente había que contribuir a mantener esa pacífica convivencia de los miembros de la sociedad. Esa solución pacífica era a través de yo ir a un proceso judicial y ese proceso judicial me diera un resultado que finalmente tendría la fuerza o el poder de vincular a las partes y por lo tanto dar por sentado y por resuelto el conflicto entre los miembros de la sociedad. Naturalmente, ese proceso judicial, para yo llegar a esa conclusión, como decía Miguel Ángel, hay un procedimiento establecido metodológica y epistémicamente para yo llegar a esa conclusión. De tal manera que cualquier persona que utilizando los mismos instrumentos de verificación que establece la norma pueda llegar a la conclusión. Es decir, no puede llegar a una sentencia con una conclusión de solución del conflicto mediante un mecanismo de manera, digamos que me da la ganaria del oficial, sino que está diseñado en la ley. Eso evidentemente nos garantiza, entre otras cosas, no solamente el concepto de la verdad aceptada, sino también el tema de la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa solución del conflicto como tal estará sujeta a determinadas reglas. Reglas que definitivamente uno no puede mantenerse, como diría Albert Gorman en una obra que se conoce como El conocimiento y la búsqueda de la verdad, y hablaba de ese concepto que incluso Michel Tarufo lo ha reproducido, el tema de la verifobia, el miedo al descubrimiento de la verdad, o que definitivamente no se va a descubrir la verdad con un proceso judicial, o que el resultado definitivamente no va a ser la verdad. Yo creo que eso no es del todo cierto. Sería una exageración decir que no, que en un proceso no se puede llegar a la verdad, por lo menos a la verdad judicial como tal, no necesariamente la verdad real. Entonces, esa solución del conflicto, usted se va a encontrar, por ejemplo, materia civil ordinaria. Miguel Ángel citaba el 87 de la ley 834 de 1978 sobre procedimiento civil, que todos conocemos, que hizo una modificación importante al régimen civil dominicano. Hay un detalle, sin embargo, ahí en esa parte. El 87 de la ley 834, y vale decir, recordemos, y aquí los que estamos vinculados al ambiente jurídico sabemos, que hay un principio dispositivo en materia civil, que las partes impulsan su proceso. ¿Eso qué supone? Que el juez no necesariamente, a diferencia como ocurre por ejemplo en materia laboral, que incluso por la misma legislación, por el Código de Trabajo, le impone la búsqueda de la verdad, incluso aportar pruebas, buscar pruebas más allá de lo que las partes puedan aportar, el juez está atado a un caparazón procesal en el que él no necesariamente puede hacer más de lo que él quiera hacer.
no significa que se convierte en un autómata aplicador de la ley o un sello gomígrafo del legislador. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que por el impulso procesal de las partes, el juez no necesariamente va a llegar a una conclusión de la verdad, quizás de lo que realmente se produjo, sino que él va a tener que atarse a las reglas del proceso, esa famosa crítica que se le hacían para el descubrimiento de la verdad. Ese 87 de la ley 834, ¿qué establece? Sí, que el juez puede, pero ¿en qué contexto? El juez que conoce de un informativo, dice, el juez que conoce de un informativo puede ordenar un informativo para el esclarecimiento de la verdad. Hay una premisa ahí que el juez no puede obviar. Juez, si tú no estás conociendo un informativo o si no has ordenado un informativo, en principio tú no puedes ordenarme de golpe y porrazo sin que nadie te lo pida ese informativo. Porque el texto de ley, y no estamos diciendo que el juez es boca de la ley, no, estamos diciendo que el texto de ley que cifra las reglas dice, el juez que conoce de un informativo puede ordenar, si fuere necesario o si entiende necesario para el esclarecimiento de la verdad, un informativo testimonial. De ahí parte que si ninguna de las partes se lo ha propuesto o si ninguna de las partes lo ha querido, el juez no necesariamente puede sacarlo fuera de todo contexto peticionado por los litis consortes, un informativo testimonial. Pero igualmente hay otro escenario donde aparece el concepto de la verdad en materia civil. Por allá por el 322, cuando el Código de Procedimiento Civil te habla del peritaje. Cuando tú le sometes a un juez un tema de un peritaje, que debe ser a instancia de partes, el legislador lo que te dice es, el juez no está obligado a contentarse con lo que el peritaje diga si no le entenderé justo, si no le entenderé válido, y puede ordenar uno. Pero bajo ese contexto de que ya previamente obrara una prueba científica pericial. Lo que significa que atado a ese procedimiento o a esas reglas para la conclusión de la verdad o para el proceso investigativo que se lleva ante la instancia judicial, el juez está sujeto a unas reglas que no necesariamente van a obedecer a la búsqueda de la verdad. En materia inmobiliaria, por ejemplo, y aquí hay un dato interesante, ¿por qué en algunos casos el juez lo manda al juez y por qué otros casos el legislador no lo manda? Es decir, parecería que algunos procesos son más importantes que otros, en unos tiene que buscar la verdad y en otros no. En materia inmobiliaria, la ley 10805 y su reglamento de aplicación dispone que los procesos de deslinde, por ejemplo, son de orden público. Y que el juez, por lo tanto, al igual que en los procesos de saneamiento, deberá buscar la verdad. De hecho, tiene facultades oficiosas, sobre todo en aspectos técnicos. Cuando el juez, por ejemplo, se ordena un informe de mensura catastral, puede ordenar una revisión en planos, puede ordenar una inspección del lugar, puede ordenar 1000 medidas oficiosamente, porque es un proceso que el legislador lo tacha como de orden público y que la metodología procesal para llegar a la conclusión le permite llegar a ese campo de acción más amplio. Pero si usted lo lleva a otro contexto en la misma materia, en materia inmobiliaria hay un concepto que se conoce como litis sobre derechos registrados, que es el mismo proceso civil pero llevado a la materia inmobiliaria. En la litis sobre terreno registrado, tanto el legislador como la jurisprudencia le dicen al juez, mira, en esta materia tú no tienes esos amplios poderes para la búsqueda de la verdad. De hecho, hay sentencias de la Suprema que se lo han dicho así claramente. Tú no puedes ir más allá de lo que las partes te pidan. Por lo tanto, a lo que él pueda llegar, a la conclusión que él pueda llegar, no necesariamente será aquella que se acerque más a la verdad de los procesos, sino que simplemente su función como tal será dar una solución al conflicto, independientemente de si esa solución al conflicto, la conclusión a la que se arriba es la verdad. Vámonos a la Constitución de la República. La Constitución de la República en el 149 tiene un concepto interesante. Y dice que los jueces o los tribunales y los jueces tienen como finalidad administrar justicia, aplicar y hacer ejecutar lo que se juzga para la solución del conflicto entre las partes. Así lo dice la Constitución de la República. ¿Debió el constituyente incluir ahí que la finalidad entonces en el proceso era la búsqueda de la verdad o era la solución del conflicto? El constituyente dominicano le dio un mensaje claro ahí al Poder Judicial en sentido general, porque lo habla en sentido general. Dice, la misión de ustedes es la solución del conflicto.
Naturalmente, cuando esa solución del conflicto se acerque más a la verdad, pues la decisión será más justa y más aceptada por esa parte axiológica que tiene que tener la sentencia, que es la trascendencia en la sociedad. Pero de entrada no le está diciendo al juez, no le está diciendo, mira, tu función es la búsqueda de la verdad. De hecho, hay autores, y en esta parte ya cerrando, le dije que iba a ser breve, que han coincidido con esta parte. Yo le voy a leer una partecita breve de Duber Armando Celis, que incluso citado por el propio Michel Tarufo, y él dice lo siguiente: si bien una sentencia se apoya en datos sobre las cosas que pueden considerarse verdaderas, sería erróneo creer que toda la narración judicial de los hechos probados en el proceso equivale a una declaración dogmática de la verdad. Una garantía consagrada a favor de las partes puede actuar en detrimento de la verdad. Lo que decía Miguel Ángel ahorita, la tarifa legal probatoria que establece medios de pruebas idóneos y puede restringir la valoración del juez, coadyuva a fundamentar el planteamiento de que el proceso no puede verse en términos epistemológicos. El proceso está subordinado a fines que exceden una cuestión meramente epistemológica. No resulta coherente establecer la búsqueda de la verdad y al mismo tiempo imponer formalidades que eventualmente imposibilitan la adquisición posterior de dicho conocimiento, como sucede en el atributo de la cosa juzgada de las sentencias judiciales. Un dato más que se puede verificar también en estos temas de la búsqueda de la verdad es el siguiente: la versión judicial de los hechos no queda determinada por su estatuto epistemológico, sino por un giro que busca crear seguridad jurídica, porque el juez tiene la obligación de emitir una decisión de fondo con el material probatorio allegado al proceso. La verdad establecida como un fin a priori en el proceso judicial sería un equívoco lingüístico y en algunas circunstancias una guía inadecuada para la solución de los casos. No encontrar la verdad sería prolongar el conflicto. Si la búsqueda de la verdad fuera el objeto del proceso, enmarcándolo en términos generales, entonces diríamos que el conflicto pudiera prolongarse indeterminadamente hasta la conclusión de esa verdad. Eso no necesariamente es así, pero es una parte de ello, porque la verdad que las partes van a tener como cierta es a esa conclusión a la que arribó el juez mediante el procedimiento que establece el mismo legislador para la conclusión de esa verdad. Pero la verdad procesal como tal no será el objeto del proceso, sino la solución del conflicto. De hecho, los que hemos estado en instancias judiciales sabemos que muchos procesos se resuelven y no es necesariamente con la verdad de lo que ocurrió. Y ahí tenemos tantísimos procesos de negociaciones, de mediaciones, del tema de conciliaciones o el tema mismo de homologaciones a desistimiento y demás, que te llevan al concepto de que ahí no hubo una conclusión de la verdad. No en todos los procesos se llega a la verdad y no los procesos en sentido general no tienen ese fin último de llegar a la verdad. Yo le decía al inicio, yo creo que filosóficamente se debería ser el objeto, pero uno se encuentra en instancias judiciales con que esa no es la finalidad que te impone el legislador o que te impone el constituyente dominicano. De ahí que, cerrando esta parte, yo diría que uno debería encaminarse cada día más con los instrumentos que te permite la norma a tratar de llegar al concepto de la verdad. Pero mientras el legislador te cree estos obstáculos procesales, difícilmente el juez pueda concluir a un concepto de la verdad que pueda ser aceptado no solo por la parte liti consorte, sino por la misma población frente a la sentencia que examina, frente a esa decisión judicial que está examinando un momento determinado. La Constitución de la República establece valores, y Miguel Ángel lo estableció ahorita. Uno de los valores es justamente el valor de la justicia. Ahora, ¿es la justicia realmente también un concepto unívoco y un concepto que podemos llegar a los procesos? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que no, en la mayoría de los procesos no se llega a un concepto de justicia, sino de derecho. De ahí que uno siempre dice que uno se convierte en una especie, dicho en cervantino léxico, una especie de Don Quijote, luchando contra molinos de viento para tratar de llegar a un concepto de la verdad. Y no en muchas ocasiones uno se encuentra con que puede hacer justicia, sino derecho. Y con esta parte cierro, uno de los elementos más importantes que pueden determinar frente a estos procesos, por lo menos en la parte privatística del derecho, en esta parte que mencionábamos, el derecho civil e inmobiliario, es la participación de las partes en el proceso. ¿Son los abogados auxiliares de la justicia?
Esta es una pregunta retórica que yo se la dejo a ustedes en la mente. ¿Son los abogados auxiliares de la justicia esa premisa que establecía la Ley 821 de 1927? Un abogado que participa de un proceso judicial realmente, cuando se encuentra con elementos que puedan conducir al esclarecimiento de la verdad, pero que van en contraposición con los intereses de su cliente, ¿de verdad lo va a aportar al proceso para llegar a una conclusión de la verdad? O por lo contrario, es un asesor técnico cuya única misión es favorecer los intereses del cliente que paga su bolsillo. La finalidad de los procesos judiciales, por lo tanto, está sujeta a una serie de aristas que no necesariamente, insisto, están ancladas al tema de la verdad. No por menos, y con esto concluyo, decía un viejo juez dominicano, ido de tiempo, que el conocimiento en manos de un profesional inescrupuloso es como un látigo en manos de un loco. Imagínense ese escenario, una persona con mucho conocimiento, con muchos elementos para aportarlo al tribunal, pero que no está persiguiendo los intereses mismos hacia donde va encaminado el proceso. De manera que la conclusión aquí final es que cada vez que se pueda o cada vez que lo permita el escenario, uno debería aspirar a la verdad como tal. Pero como está instrumentado el proceso, a mí me parece que estamos un poquito lejos de eso. Filosóficamente debería ser el ideal, pero procesalmente hablando, como lo ha instrumentado nuestro legislador, poco tiene el órgano judicial y las mismas partes para llegar a esa conclusión de la verdad que generalmente uno quisiera que sea la que reine en todo proceso judicial. Gracias. Sin desperdicio, ¿verdad? El análisis de las variantes que ha hecho el magistrado Argenis García. Bueno, creo que a partir de algunos razonamientos que ha hecho el magistrado, quién sabe si en el futuro ya los abogados no serán juramentados por la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Como son auxiliares del proceso, ya veremos entonces quién los juramentará. Magistrado. No, pero muy atinadas las reflexiones y le damos las gracias. Ya el país lo conoce. Con nosotros estuvo el magistrado Argenis García. Es el turno ya del cierre y el último tema, el cual corresponde a la verdad en el proceso penal y está a cargo del licenciado Harold Modesto. Abogado, docente e investigador enfocado en los temas de criminalidad, democracia, derecho constitucional, derechos humanos, Estado de Derecho, derecho del mar, derecho penal, justicia internacional, justicia transicional, políticas públicas y transparencia. Fue consultor para el proyecto regional Situación y Asignaturas pendientes de los procesos penales en América Latina, auspiciado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, organismo internacional del sistema interamericano creado en 1999 por la Asamblea General de Estados Americanos, OEA, en coordinación con el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Es actual director del Observatorio Judicial Dominicano, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de la firma H. Modesto Abogados y Consultores dedicada a la práctica del derecho público. Con ustedes, el licenciado Harold Modesto. Muy buenas noches a todos, sobre todo a mis compañeros, a don Gustavo de los Santos Col, el moderador que acudió a este llamado, al magistrado Argenis García, al magistrado Miguel Ángel. Ya lo dañaste porque me dijiste don. ¿Y de dónde te salió ese asunto? Se me escapó. Está perdonado. Y bueno, y también saludos a amigos que acudieron a un llamado casi repentino, como don Rodolfo Valentín, para que no te sientas mal, director de la Defensa Pública, nuestros amigos de Monteplata en conjunto, que nos acompaña toda una delegación, junto con José Luis Francisco, nuestro compañero Dionis, defensor público también. Por aquí tenemos al director presidente de ADOMA, que es el licenciado Amin Abel Reynoso. Gracias a todos ellos por acompañarnos y a todos ustedes. Y Héctor Romero también, que está ahí atrás, un brazo del Ministerio Público. Y bueno, creo que aquí hemos creado todo un escenario de conspiración epistémica. Se me ocurrió que a esta hermandad tenemos que llamarle así, porque con probabilidad este es el primer grupo de abogados inquietos que en la República Dominicana se está preocupando por la discusión sobre el tema de la verdad, y que hace unos meses en el Congreso Transdisciplinar del Caribe tuvimos la oportunidad de debatir por primera vez este tema. Les aviso que pronto se va a generar una publicación que trata el tema de la verdad en los procesos judiciales, a ver si es una cuestión transdisciplinar. A mí me toca la verdad en el proceso penal y yo debo decir que estoy
y eso es parte de la riqueza del encuentro, en algunas cosas en desacuerdo con mis compañeros, sobre todo con el último autor que citó el magistrado Argenis, porque en efecto hay una respuesta que le da Francesco Carneluti en el texto de Metodología del Derecho a un abogado apellido Columna. Él dice que Columna se equivoca cuando dice que el derecho no es una ciencia, porque la diferencia del derecho como ciencia social de las ciencias exactas, que de alguna forma en el debate han salido el día de hoy, es que a nosotros nos ha costado mucho definir el método. En consecuencia, no teniendo el camino definido para llegar a algunas cuestiones o conclusiones como la verdad, se nos hace difícil entender que la verdad pudiera ser el fin del proceso. Quizás afirmar en estos momentos que no lo es, no es el camino más conveniente. Ahora, de que tenemos serias dificultades para entender que la verdad pueda ser el fin último del proceso, en estos momentos ya han sido magistralmente expuestas aquí. Pero cuando yo pienso en esos software que están generando para predictibilidad de las decisiones judiciales, en estas universidades donde hay tanto presupuesto fuera de aquí, y cómo poco a poco hay una intervención desde el ámbito de la epistemología, las matemáticas, en los procesos judiciales, y cómo la cuestión probabilística va siendo algo que escapa un poco del ámbito de lo que puede prever el legislador, es verdad, tenemos un actor demasiado rudimentario haciendo un producto para que se trabaje con demasiada sofisticación. El legislador nuestro es un sujeto mal formado por nuestras instituciones educativas, como también lo somos los abogados. Aún los abogados tienen las dificultades que tenemos nosotros para entender algunas realidades, y una de las realidades que no se entiende es cómo establecer como variable la verdad en un proceso judicial y que eso produzca algo, cualquiera que sea el resultado. Entonces, lo que hemos visto nosotros en toda esta trayectoria es que hay una ausencia importante de aproximaciones epistemológicas a la cuestión de la verdad, y tratándose la epistemología de una rama de la filosofía que tiene como objeto el conocimiento humano, no podemos hablar del proceso sin tener que hacer aproximaciones epistemológicas. Cuando entonces nosotros revisamos nuestros programas formativos, nos encontramos con la primera fatalidad, es que no tenemos teoría del derecho, la primera desgracia que vimos los abogados. Pero después de eso, que lógica jurídica son de las materias que se pasan y ya. Que argumentación jurídica no la tenemos en el pensum. Que razonamiento probatorio tampoco existe. Entonces, hablar de la verdad de los procesos judiciales es una tarea bastante ardua en estos momentos. Y los problemas jurídicos que quizás más nos interesan a nosotros no tienen que ver con una serie de problemas que tienen que ver con la interpretación de los enunciados normativos, con la interpretación de lo que dicen las normas que genera ese legislador que les describí antes. Como decía Von Wright, o prescripciones, o reglas técnicas, o reglas determinativas de un lado, ni tampoco normas morales, costumbres o reglas ideales. No es eso a lo que nos referimos. A lo que nos referimos es a que esta autoridad ideal que le ha dicho, mire, cada vez que usted tome el puñal para blandirse a duelo con otra persona, diciendo que usted tiene la razón y el otro también lo dice, y cada uno entonces lo afila diciendo que, bueno, esto es el espíritu del legislador. Desafortunadamente, nosotros no estamos haciendo esa aproximación a lo que dice el legislador porque no nos dotó los instrumentos con las herramientas adecuadas. Y a nosotros nos va a tomar mucho tiempo entenderlo, porque si se dan cuenta, la hiperinflación legislativa, la producción legislativa es muchísimo más amplia y considerable, la producción jurisprudencial, que la producción doctrinaria seria sobre los temas que estamos tratando. Las veces que el legislador se refiere a la verdad en el Código Procesal Penal son unas 12. Extrañamente, en el Código de Procedimiento Criminal que me encontré esta mañana, lo dice unas 15 veces. Inclusive, sí, más todavía, inclusive estableciendo segmentos que no observaba nadie, ¿verdad? Pero que merecen que se le preste atención, porque de alguna forma en ese discurso jurisprudencial de todo ese momento, ese discurso del ámbito de la producción de las decisiones judiciales, la verdad no era relevante. Pero nosotros, los que estamos ya entonces en el ámbito de la producción doctrinal, o hacemos algún esfuerzo por hacer algo que se parezca, tampoco le estamos prestando atención. Ni siquiera en la opinión jurídica, en la doxa jurídica tradicional nuestra, vemos aproximaciones de los juristas al tema de la verdad. Y el legislador no lo va a construir
porque carece de herramientas para hacerlo. Entonces, nuestra práctica del derecho es como un cuarto cubierto de espejos. Yo les propongo que se lo imaginen, los magistrados saben que me gusta construir lugares comunes, un cuarto cubierto de espejos. Si un grupo de juristas entra en un cuarto cubierto de espejos, comienza a preguntarse por los testigos. ¿Cuántos son? Es lo primero que se pregunta. Pero es un cuarto cubierto de espejos. Entonces, hay cosas que tienen que entender para saber cuántos son, inclusive para saber quiénes son, inclusive para no descartar alguno porque le parece demasiado parecido al otro. Pero los juristas, entonces, así mismo como hacemos con el derecho y las cuestiones epistémicas, que las ignoramos, en ese cuarto de espejos, ustedes verán ahí, ignoramos las tareas de la física y que nos dicen, bueno, es que antes de eso tengo que entender las reglas sobre la reflectividad y la retroreflectividad. Antes de yo, por lo menos, tratar de identificar cuáles son las imágenes que veo ahí, qué interés tengo en las imágenes que veo ahí, por lo menos tratar de entender esas reglas antes de aproximarme a esas conclusiones. Entonces ahí, miren, hay un joven por ahí atrás, creo que no se ha ido, César, que se parece mucho a esa imagen que tenemos acá, ¿verdad? Miren, imagínense que por acá afuera, estamos todos fuera del pabellón de Funglode, y que de repente yo les pregunto, miren, hay un conversatorio ahí dentro. ¿Cuántos expositores usted cree que hay? Y le propongo esas tres opciones. Es probable que sean 4 expositores. ¿Es cierto que son 4 expositores? ¿O es verdad que son 4 expositores? Propongo pensarlo. El detalle es que desde allá afuera, por mi conocimiento tradicional de las cosas, todo el que ha ido a una conferencia o un conversatorio sabe que los que están de este lado son expositores. Entonces alguien dirá, es probable que sean 4 expositores. Pero esa probabilidad tiene un obstáculo, y es cómo alcanza quien está observando la certeza de que son 4 expositores, entrando, como hicieron ustedes, para darse cuenta de que no son 4 expositores. Era una probabilidad. Ahora, también hay otra probabilidad, porque no es absoluto. Es que uno de ellos no sea expositor y es precisamente un moderador. Entonces, la certeza se alcanza aquí, y la verdad sobre estas circunstancias fácticas se concluyen que verdaderamente son 4 expositores. Ahora, en 10.000 hechos posibles, tantos como cuando ustedes puedan configurar, que son incluso los que vemos en los medios de comunicación, los que nos cuentan, los que nos dicen cómo pasó, nosotros estamos regularmente pasando por fuera y estamos haciendo conclusiones de lo que pasa adentro. Por eso, sobre todo en los hechos más sangrientos, tenemos la impresión de que cada uno tiene una idea de lo que realmente ocurrió ahí. Tanto que a veces cuestiona el trabajo de los abogados. ¿Cómo se le ocurre a Rodolfo Valentín defender a un ciudadano que hace estas cosas? Pero pasamos desde fuera y no hemos visto desde adentro lo que es la verdad. Entonces, con esto yo les propongo 3 modos distintos de contemplar sus mismas aprehensiones. 3 modos distintos que los abogados siempre, en el marco de los procesos judiciales y sobre todo en el marco del proceso penal, tenemos que tratar de hacer. Porque ahí tenemos lo que existe, lo que estamos palpando inmediatamente, lo que conocemos y esencialmente lo que podemos verificar. Y aquí qué bueno que está de espalda nuestro moderador, porque yo no les voy a decir ni les voy a preguntar acerca de la edad del moderador. Es algo mucho más sencillo lo que yo les voy a proponer. Yo les voy a proponer que distingamos o propongámonos decir si el traje del moderador es gris. Los que ven menos, entonces, tendrán alguna confusión en la distancia. Incluso yo, todavía en la distancia, tendré dudas sobre si es gris o si es beige. Pero bueno, es probable que sea gris, va a decir alguien por ahí atrás, que está teniendo contacto con él. O es cierto que es gris porque está muy cerca y dice, no, eso es gris. O el traje del moderador es gris. Y la verdad es que es gris. Pero a pesar de eso, ninguno de ustedes está en la posibilidad de inferir por qué el traje del moderador es gris. Ninguno. Ninguno puede hacer las inferencias que es lo que hacen los jueces en el razonamiento inductivo. Infieren cosas de una cuestión particular, generan una conclusión general como por ejemplo homicidio. O sea, para que haya homicidio tiene que matar a alguien voluntariamente a otro, entonces ahí hay que tener la conclusión general que es que alguien es reo de homicidio, de robo, lo que ustedes quieran. Entonces no puede inferir ninguno de ustedes, ni siquiera yo, si eso es la decisión de un capricho de un sastre o diseñador italiano,
o si es propio de las circunstancias eventuales del entendimiento de la demanda que pueden tener en el mercado los chinos y la intervención que hace Amazon e eBay para facilitarle las cosas por debajo de $200 a nosotros, o si se trata de una cuestión que responde a la lógica de explotación con lo que se le pagan centavos de dólar a personas que trabajan en Indonesia para hacer este tipo de trajes, o los que lo ensamblan aquí en la zona franca, que a veces les sorprenderá encontrar que usted compra por internet y dice ensamblado en República Dominicana. O que me lo encontré en una paca. También puede ser. Ninguno puede inferir el color del traje, y esa es una... ¿Por qué el color del traje? Ese por qué. Y esa es una imposibilidad que tenemos con relación al proceso, en lo inmediato, en el primer contacto. Entonces, en el ámbito procesal penal, los procesos penales, siempre vamos a hablar de un qué. El qué siempre es un ilícito penal. Decía Francesco Carnelutti, que ya lo cité, que lo que hace el juez cuando impone con su decisión ese mandato imperfecto de la ley es que vincula el pasado al futuro de una persona. Y una persona es reo de homicidio porque se vincula ese hecho al futuro. Y el futuro es que esta persona, siendo reo de homicidio, deba tener una condena si es reo de homicidio, es decir, si la verdad es que es reo de homicidio. Ahora bien, si pasando por ahí fuera, como ustedes ven, encuentran un cuerpo tirado en el piso, yo no puedo concluir que es un muerto porque está en el piso, a pesar de que me parezca que por el aspecto, el color de piel y todo lo demás parezca ser un muerto. No, para yo saber si está muerto tengo que acercarme, y solo cuando la persona indicada identifique que la persona que está ahí tendida, el cuerpo que está ahí tendido, carece de signos vitales, entonces concluiremos que es un muerto. Pero ese muerto puede haber sido fruto de un accidente, es decir, alguien lo atropelló y lo dejó ahí, y eso no es un homicidio. O pudo haber sido fruto de un suicidio, desde el envenenamiento hasta que se ahorcó, y bueno, se habrá ahorcado de alguna forma muy sofisticada, pero se ahorcó. O esencialmente cualquier posibilidad como la que le toca a los desgraciados, de que le caiga un cable del tendido eléctrico de alta y que de repente ahí esté. Todas esas posibilidades están ahí, pero el qué es esencialmente que hay un muerto. Ahora, si yo establezco como premisa que la posibilidad es que hay un homicidio, debo preguntarme cómo y por qué. Y esas son las preguntas esenciales que conducen al establecimiento de la verdad. Las que comienzan a generar la posibilidad de que establezcamos inferencias lógicas sobre los hechos. Todos esos actores que ustedes ven representados ahí, e incluso los que no se ven ahí, el mismo perito al que hay que preguntarle cosas, están también los testigos que interpretan la manera en que entran en contacto con la realidad de diversas maneras. Además de ellos, los policías que pueden de alguna forma también dar información relevante sobre lo que pasó. Todos ellos tienen que hacerse preguntas acerca del cómo y el por qué. Entonces, aunque mis compañeros han insistido en que difícilmente la búsqueda de la verdad deba ser el fin del proceso, yo pienso que sí, que debe ser el fin del proceso, y tengo como punto de partida la premisa de que la ausencia de herramientas metodológicas adecuadas, no construidas todavía por los juristas, hacen que tengamos que establecer algún parámetro para seguir transitando hacia algún lugar. Y el parámetro de la búsqueda de la verdad es un parámetro esencialmente ideal, pero ha provocado tantas discusiones teóricas, razón por la cual un autor que citaban hace un momento, Michel Tarufo, desarrolla toda una discusión con este señor, que casi se me escapa el nombre, por un lado con Cohen, pero por otro lado está Larry Laudan, donde le critican la construcción de un estándar subjetivo y ambiguo para establecer en un momento determinado la probabilidad de condena. Es decir, ¿qué es más allá o más para acá de toda duda razonable? ¿Y quién me va a responder eso? El legislador, que ya de alguna forma estableció que tiene que ser una condena más allá de toda duda razonable. Pero más allá de toda duda razonable es más allá, y la duda razonable es 5 y más allá es 9. No. Más allá es 10. ¿Cuánto sería? Esa es una respuesta que no la vamos a obtener con los mecanismos actuales, evidentemente. Entonces se han propuesto, primero, por un lado, discutir cómo la probabilidad en el ámbito de toda esta lógica de razonamiento probatorio puede producir esa respuesta, y cómo también tenemos que descartar de alguna forma las fórmulas matemáticas para eso. Y lo que hemos podido crear en las ciencias sociales es esencialmente un estándar, quizás objetivo y no ambiguo, pero que tenga que ver exclusivamente
con un estándar lógico. Nuestro legislador es un genio, se ha cansado de decir en todo el código que las cosas tienen que ser suficientes para, pero tampoco ha definido suficiencia. Entonces no, le toca a los doctrinarios de alguna forma generar las bases para entender cuándo algo es suficiente y cuándo no es suficiente. Y bueno, el problema, y yo no digo el problema del proceso, puede ser una oportunidad, sobre la determinación de la verdad es de naturaleza epistémica. Y la finalidad del proceso, como es la averiguación de la verdad, yo sí me inclino por esa opción. Entonces también, por esa conclusión, la finalidad del proceso es de naturaleza epistémica. Viendo esto de esta manera, yo creo que conviene zafarnos de algunas confusiones, y eso es cuestión de todos los días. Todos los días yo escucho a colegas hablar de la verdad histórica, o de la verdad procesal, o de la verdad relativa. Y yo, como tengo una sola percepción de la realidad de las cosas, y que es muy limitada porque no he sido tocado por la pasión de la metamorfosis de Kafka, y todavía no puedo ver, quizás como las moscas, cómo está funcionando el mundo, entonces creo que hay una sola verdad. Entonces por eso creo que la verdad, y aquí es importante establecerlo, la existencia de la verdad, si planteamos que depende de la prueba de los hechos, entonces tendríamos que defender que hay verdades que no existen. Entonces el proceso penal, como imperfecto y como limitado, no tiene por virtud desaparecer la existencia de la verdad o desaparecer la verdad. Lo que hace es que las formalidades son las formalidades posibles, y esas formalidades posibles están sometidas a múltiples limitaciones vinculadas a la imperfección de cada uno de los actores que interactúan en el proceso. Demasiado bien salen las cosas para lo imperfectos que somos. Entonces, la existencia de la verdad no puede depender de la prueba de los hechos. La verdad siempre va a existir. Esto es un mundo unívoco de realidades y esa realidad existe. Bueno, que esa existencia de la verdad no haya logrado la perfección de esa relación teleológica entre prueba y verdad, esa diada que tiene que darse esencialmente en los procesos, ya esa es otra cosa. Lo que tenemos es criticar el sistema, los mecanismos con los que tratamos de llegar a la verdad, no la existencia de la verdad. Hechos y fenómenos corresponden a una sola realidad, acabo de afirmar que sí, eso es verdadero. Los fenómenos jurídicos que discutimos corresponden a una sola realidad. Vamos a ver, señores, aquí hemos hablado muchísimo del caso del profesor Narciso González, y todos los años, en la fecha en la que tiene que hablarse del cumplimiento de las obligaciones del Estado, sale a relucir el caso. Como ustedes saben, el proceso penal nunca ha logrado superar fases iniciales de un interrogatorio o dos que andan circulando por ahí. En consecuencia, no se ha realizado un proceso. Tanto así que en algún momento debió haber prescribido el proceso. La Corte Interamericana dice, bueno, tiene el Estado Dominicano la obligación de generar la investigación en ese caso y ofrecerle una respuesta a la víctima, y somos condenados por desaparición forzada. Genera la Corte con esta decisión, más allá de si es competente o no, esa es otra discusión, un problema importantísimo vinculado al tema de los plazos que tenemos actualmente. A partir de la decisión de la Corte, esos plazos nunca van a vencer, porque la decisión de la Corte tiene una fuerza en la realidad jurídica tal que creo que sería parte incluso de otra discusión. Pero fíjense en ese proceso en particular cómo no se ha llegado al establecimiento de la verdad. Eso no quiere decir que todos nosotros tengamos la idea de que el profesor Narciso González lo mataron. Eso no quiere decir que todos nosotros no tengamos la idea de que hubo un asesinato en ese caso. Y esa es una realidad y nadie la puede negar aquí. Entonces, cuando planteamos de alguna manera que la existencia de verdad depende de la prueba de los hechos y el sistema para la prueba de los hechos que tenemos es el judicial, entonces descartaríamos que cada vez que no pudiéramos probar, por ejemplo, un homicidio o un asesinato, entonces no existiría la verdad sobre el homicidio, en consecuencia no existiría el hecho. Entonces eso ni física ni metafísicamente es posible. Finalmente, eso de que hay dos verdades, una relativa y una absoluta, eso es falso. Y es falso porque se desprende de lo anterior. Todo corresponde a una misma realidad. Y visto eso, dice Tarufo, citado por mis compañeros, que el conocimiento de la verdad es relativo solo al contexto en que aquel se ha realizado, al método con el que se desarrolle la investigación y a la cantidad de informaciones que se dispongan y sobre las cuales se funda el conocimiento. Si cualquier persona entra acá con un yeso el día de hoy, lo más seguro es que usted concluya que tuvo un accidente.
Si usted es empresario y se acuerda de un caso, si es un empleador y se acuerda de un caso de un empleado que quiso engañarlo y se puso un yeso para tener una licencia, quizás piense otra cosa. Entonces todo va a depender. Lo que es relativo es el conocimiento, no la verdad. La verdad sigue siendo parte de esa única realidad, y la manera en la que llegamos o escalamos a la construcción o a la determinación o el establecimiento de esa verdad es lo que es relativo. Por eso, y esto es una cuestión de un ejercicio muy básico de lógica proposicional, el resultado Q no puede ser Q y no Q al mismo tiempo, o relativamente Q y no Q al mismo tiempo. Las cosas deben ser, si el resultado es Q, ese resultado siempre es consecuencia del hecho P. Ahí es cuando uno comienza a preguntarse, ¿por qué razón no le presté atención al álgebra cuando estaba en la formación media? ¿Y por qué razón mi profesor de matemáticas no pudo conectarme con el hecho de que toda la argumentación jurídica giraba alrededor de esta cuestión? Es increíble. Entonces, el resultado es Q, sí y solo si acontece el hecho P. Solo así. Tendremos una condena, insisto con el ejemplo del homicidio, sí y solo si se comprueba que una persona ha matado voluntariamente a otro. Si no, no vamos a tener una condena. Entonces no podemos tener homicidio y no homicidio al mismo tiempo. Una cosa debe generar una consecuencia o la otra. Entonces ese señor llamado Michel Tarufo y otros teóricos, incluyendo el profesor Jordi Ferrer Beltrán, se han puesto de acuerdo en asegurar que la verdad es una cuestión de correspondencia entre las proposiciones relativas a los hechos de la causa con una realidad empírica vinculada a tales hechos. Eso quiere decir, como nos enseñan en lógica, que esas proposiciones corresponden a la parte de la demostración. Se demuestran las proposiciones. Y la otra parte, que es la realidad empírica de tales hechos, tiene que ver con la prueba. Entonces, se prueban esencialmente los hechos. Se demuestran las proposiciones y se prueban los hechos. Nuestro Código Procesal Penal está repleto de estos ejercicios casi accidentales, porque ustedes sabrán bien que eso no lo generamos del todo nosotros. Y aunque es así, sigue siendo una pieza para la reflexión jurídica bastante interesante. Y nuestras fases, por esa razón, en todo el proceso, la preparatoria, la intermedia, piensen en el caso de Brecht por un momento, la fase de juicio hacia donde va ese caso, luego la fase de impugnación, a pesar de los accidentes de impugnación durante todo el proceso, y luego la fase de ejecución, todas son parte de una secuencia en la cual cada acto anterior es algo preliminar y cada acto posterior es menos preliminar que el anterior. Nuestro código, en las pocas veces que establece, y me voy a saltar todas las que dice que los testigos deben declarar, decir la verdad y nada más que la verdad, jurar decir la verdad y nada más que la verdad, se establecen una serie de esquemas distintos sobre el ámbito de la verdad. El primero es el determinístico, y eso se le asigna interesantemente a los policías. Ese sujeto que es policía tiene una responsabilidad tremenda sobre el establecimiento de la verdad, porque inicialmente no es posible hacer razonamiento inductivo si el elemento de prueba recogido por el policía no tiene la calidad suficiente para ser valorado por el juez. Entonces, por eso el 91 dice, bueno, la policía tiene la función de recabar todos los elementos de prueba útiles para determinar la verdad. Es útil para que alguien pueda hacer un ejercicio de razonamiento con eso que se le está presentando. Luego se habla de descubrir la verdad, y eso tiene que ver con la admisibilidad de la prueba. El magistrado Miguel Ángel Díaz aproximó algunas cuestiones en esa dirección con el 171, y mire, ahí lo mezcla con todo lo que hablamos de los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, de lo que hay que escribir muchísimo todavía para llegar a ponernos de acuerdo en algunos aspectos vinculados a la discusión epistémica sobre la verdad. Y por último, aunque el código no dice establecer la verdad, sino lo que dice es establecer con certeza la responsabilidad del imputado para finalmente concluir con la condena, esta es la certeza de que lo razonado conforme al esquema anterior, todo lo razonado, puede pronunciarse para generar un cambio de todas las realidades procesales. Es decir, lo último que diga el juez tiene que ser consecuencia de todo eso. Y esas son las aproximaciones que hace el legislador relativo a la verdad. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es eso, que ya los mencioné, que el legislador dice que debe ser suficiente, pero no dice cuándo es suficiente. Entonces, la construcción epistémica tienen que hacerlo las personas que están trabajando diariamente con la cuestión. La construcción epistémica tienen que hacerlo los jueces con los impulsos y contraimpulsos de las partes. Y después entonces que alguien recoja eso en la producción académica para establecer por qué los jueces deciden de tal o cual forma y por qué las partes se comportan de tal o tal forma
frente al decisionismo judicial. Y ya sea en las medidas de coerción, ya sea para dictar un auto de apertura a juicio, ya sea en el mismo foro del juicio para establecer una condena, dice el legislador que deben existir elementos suficientes. Primero, para establecer que existe una probabilidad. Es que probablemente esto es así como estamos diciendo. Probablemente esta proposición tiene una correspondencia con los hechos de la realidad fáctica. Pero después en los demás casos ya no estamos hablando necesariamente de probabilidades, sino estamos hablando del establecimiento de verdades. Y ese juez de la audiencia preliminar se acerca mucho más al establecimiento de la discusión sobre la verdad, porque ya en su momento esos elementos de prueba útiles para determinar ya los ponderó. Entonces son útiles para la apertura a juicio, donde se va a dar la discusión sobre toda la prueba a plenitud. Vistas las cosas de este modo, y yo que estoy en el último turno tengo que ya ir concluyendo. Fíjense, a mí me parece imposible que podamos abordar el proceso penal sin dedicarle un tiempo suficiente a la discusión sobre la verdad. Mencionaba nuestro compañero Argenis el tema de la verifobia, el miedo, pero es el miedo a discutir la cuestión de la verdad, porque hay que hacer un ejercicio importante, un ejercicio intelectual importante para hacer razonamientos adecuados para responderle a eso. Tarufo hablaba de la verdad dialéctica y comenzaba a generar una serie de discusiones de, mira, ¿qué conviene entender que es la verdad aquí? Y al final, aún esos epistemólogos de la prueba que han abordado el tema de la verdad, se ha conformado un poco con las herramientas que se tienen y se han dado cuenta de que eso pasa prácticamente en el mundo entero. Lo que pasa es que hay sistemas en los que el ejercicio hacia entender o tratar de definir o establecer la limitación a las dificultades para los estándares probatorios, entonces los ha obligado a comenzar a buscar y a entender caminos. Nosotros no estamos todavía, no hemos tomado todavía esa decisión seria. En la fase en la que estamos en el día de hoy es una fase previa a la construcción incluso de la Zapata. Nosotros estamos explorando el terreno. Ninguno de nosotros es epistemólogo de la prueba, ni mucho menos, pero tenemos la inquietud intelectual y creemos que si nos acercamos a eso vamos a ver en su momento menos decisiones incorrectas de las que se toman en gran medida, y no tiene nada que ver con la forma en la que argumentan los abogados, sino en que los caminos que se recorren para establecer lo que me puede parecer la verdad son caminos metodológicamente inadecuados. Y yo les voy a poner un ejemplo, y creo que sigo en el ámbito penal, pero me pongo en lo municipal. En estos días tuve que recurrir una decisión porque una juez concluyó que todos los terrenos de una manzana eran irregulares porque los peritos se refirieron a los terrenos, a 4 de estos terrenos, pero la manzana tiene 12. En consecuencia, la correspondencia entre la proposición que utiliza el juez para comenzar a enganchar su discurso sobre lo que pasó ahí, lamentablemente no se da. Pero más allá, además de eso, me construye una rara cuestión sobre la relatividad del valor o de la validez de un testimonio con relación a otro. Pero la forma en la que lo conecta tampoco me complace, precisamente porque requería de herramientas epistemológicas básicas antes de abocarse a hacer el razonamiento sobre los hechos. Si comenzamos a trabajar esto con cierta seriedad, desde las universidades, desde estos foros, vamos a comenzar a verlo en los tribunales como en una instancia va a aparecer en algún momento la palabra razonamiento probatorio, como una instancia se van a comenzar a identificar falacias, como una instancia se va a identificar claramente el ejercicio del sofista, y permitirán con unas alertas identificar cuándo puede haber un ejercicio engañoso que puede parecer lógico, pero que no lo es. Aquí de lo que hablamos no es de inventarnos la rueda, ni mucho menos, es por lo menos construir un manual para ver cómo es que está corriendo y por qué. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Bueno, gracias al licenciado Harold Modesto por acompañarnos en la noche de hoy, durante este tiempo. Yo sé que es un sacrificio para todos ustedes, pero creo que todos hemos salido enriquecidos. Gracias a los exponentes, el licenciado Harold Modesto, el magistrado Díaz Villalona y al magistrado Argenis García, por la presencia y por sus ponencias. Muchísimas gracias y buenas noches.